Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo bien en lo que estén haciendo. Aquí les traigo un nuevo capítulo de Naruto entrenado por Goku. Espero que les guste. Les mando un saludo a todos los que siempre me apoyan y comentan en los vídeos, pero especialmente a los miembros del canal. @novelasmexico 8279, @Ezequiel /art como ahí, @Enzo Pereira 197. Gracias por su apoyo y sin nada más que decir comencemos. El eco de la declaración de guerra de Madara Uchiha aún resonaba en las paredes de madera de la sala circular en el país del hierro. Un silencio helado cubrió la cumbre de los 5 Kages, interrumpido únicamente por el silbido del viento invernal que se filtraba a través del muro destruido por el Raikage A. Esto ya no es una disputa territorial entre aldeas, exclamó el general Mifune, alzando su katana. Es una amenaza de extinción global. Propongo formalmente la creación de una gran alianza shinobi, uniendo por primera vez en la historia las fuerzas de las 5 grandes naciones ninja y los samuráis. Acepto, dijo el Raikage, apretando sus puños con vehemencia. Pero hay una prioridad inmediata: los Jinchurikis. Si Akatsuki los captura a todos, el plan Ojo de la Luna será inevitable. Propongo esconder a cada uno de los contenedores en una ubicación inaccesible y fuertemente custodiada. Coincido con el Raikage, intervino Onoki, el tercer Tsuchikage, ajustándose la espalda. Tener a los contenedores expuestos es un suicidio táctico. Esconder a los 9 bajo máxima protección en una isla remota es lo más sensato. Tsunade Senju cruzó los brazos y negó firmemente con la cabeza. Un momento, Tsuchikage. Puedo estar de acuerdo en enviar a los otros 7 Jinchurikis a un refugio secreto e inexpugnable para garantizar su total seguridad, pero encerrar también a Naruto y a Killer Bee sería un error táctico absurdo. ¿Qué estás diciendo, Tsunade?, rugió el Raikage, dando un paso al frente. Bee es mi hermano y Naruto es el objetivo principal de la hoja. Son las piezas clave que Madara busca para su estatua. Precisamente por eso, Raikage, intervino Jiraiya con voz serena pero contundente. Míralos bien. Naruto posee un nivel de maestría y un poder militar que supera al de la mayoría en esta sala. Y Bee domina a la Chibi mejor que nadie en la historia. Si ocultamos a nuestros 2 combatientes más devastadores, estaríamos enviando a nuestro ejército a una masacre sin sus mejores luchadores. El Lord Jiraiya tiene razón, añadió Meiterumi, la quinta Mizukage. Akatsuki no marcha con ninjas comunes. Si pretendemos frenar semejante amenaza, necesitamos la fuerza destructiva de Naruto y Bee en la vanguardia. Onoki contempló a Naruto durante unos segundos antes de soltar un pesado suspiro. Odio admitirlo, pero el chico de la hoja demuestra una fuerza y una compostura aterradoras. Y el poder de Bee en el campo de batalla es indiscutible. El Raikage apretó los dientes, evaluando la situación, hasta que finalmente cedió. Está bien. Llevaremos a los otros 7 Jinchurikis a una fortaleza oculta y fuertemente protegida lejos del mapa de batalla. Pero Killer Bee y Naruto Uzumaki se quedarán en el frente con la gran alianza. Si Akatsuki quiere ponerles un dedo encima, tendrán que pasar sobre los soldados de este ejército. Mientras la decisión se cerraba entre los Kages, a un par de metros, Naruto, Jiraiya y Gaara intercambiaron miradas discretas. Naruto inclinó levemente la cabeza y, mediante la telepatía, habló directamente en las mentes de Jiraiya y Gaara. Si esta gente supiera que los verdaderos Bijurus están cenando tranquilamente en Uzushigakure, se volverían locos, transmitió Naruto con una sonrisa irónica en el rostro. Jiraiya soltó una tos falsa para disimular su risa, manteniendo su semblante serio. Déjalos creer que los están protegiendo, Naruto, respondió Jiraiya por la misma vía sutil. Que envíen a los otros 7 a un refugio seguro refuerza la farsa ante Akatsuki y los Kages. Mientras tanto, tú y Bee arrasarán en primera línea. Esta guerra nos servirá para barrer a Akatsuki de la faz de la tierra en un solo campo de batalla, sin que nadie sospeche del refugio de Uzushio. Gaara miró de reojo a Naruto, asintiendo casi imperceptiblemente. Mi ejército en la arena está listo, Naruto. Cumpliré mi rol como comandante general sin levantar sospechas, pensó el Kazekage. Tsunade golpeó sus palmas. Está decidido. Formaremos la gran alianza Shinobi. Organizaremos las divisiones tácticas de inmediato. Durante las semanas siguientes, el mundo ninja se transformó en una maquinaria militar sin precedentes. Los líderes regresaron a sus respectivas naciones para reunir a la totalidad de sus fuerzas. Chunin, Jounin, Fuerzas Especiales Anbu y escuadrones médicos. Por primera vez en la historia, los ninjas despojaron de sus frentes las bandas con los símbolos tradicionales de la hoja, la arena, la niebla, las rocas y las nubes.
En su lugar, se distribuyó una nueva banda protectora con el Kanji de Shinobi, diseñada para simbolizar la caída de las viejas rencillas. Sin embargo, en el campamento central de la Gran Alianza, situado en los vastos páramos del País del Rayo, la unificación real estaba lejos de ser perfecta. Decenas de miles de soldados acampaban en la llanura. Pero el resentimiento acumulado por décadas de guerras precedentes no se borraba con un pedazo de tela. En varios sectores del campamento, los roces estallaron violentamente. Un grupo de ninjas de la roca comenzó a insultar a los shinobis de la hoja recordando la tercera guerra, mientras ninjas de la nube sacaban sus kunais frente a los ninjas de la niebla por antiguos asesinatos. Fueron ustedes los que mataron a mi escuadrón en la frontera. Gritó un jounin de la roca, canalizando chakra de tierra en sus puños. Y tus ancestros masacraron a nuestra gente. Respondió un ninja de la nube, desenfundando su espada con electricidad. La tensión amenazaba con degenerar en una batalla campal interna antes de que la verdadera guerra comenzara. En lo alto de la plataforma de mando, junto a Tsunade y Jiraiya, Naruto presenciaba el caos. Con su imponente túnica de jounin de la hoja y la espada carmesí de su madre descansando en su espalda, dio un paso al frente. Una presión colosal y aplastante descendió sobre todo el campamento. El aire en un radio de varios kilómetros se volvió tan denso que los miles de ninjas detuvieron sus peleas al instante, cayendo de rodillas o sofocándose por la fuerza invisible que los rodeaba. Los kunais cayeron al suelo de piedra. Naruto caminó hacia el borde del precipicio y miró a la multitud reunida. Su voz, imbuida con chakra, retumbó en los oídos de cada soldado. Miren sus frentes. Ordenó Naruto, con una voz gélida y madura que infundía un respeto visceral. ¿Ven el símbolo de su aldea allí? ¡No! Llevan la palabra Shinobi. La multitud guardó un silencio sepulcral, mirando fijamente al joven que desprendía un aura tan asfixiante. Sé perfectamente qué sienten, continuó Naruto, mirando a cada división. La hoja le hizo daño a la roca. La niebla traicionó a la nube. Todos aquí hemos perdido hermanos, padres y amigos a manos de la persona que tenemos al lado. El odio en este mundo es real y no va a desaparecer mágicamente hoy. Pero Akatsuki no busca conquistar una aldea, busca borrar la existencia misma de la humanidad para encerrarnos en una ilusión eterna. Naruto cruzó los brazos, fijando la mirada en los líderes de división. Si pelean entre ustedes hoy, morirán mañana. Pero si usan esa furia para proteger al ninja que está a su lado, sin importar de qué aldea venga, no habrá ejército en este planeta capaz de rompernos. No les pido que olviden el pasado, les exijo que aseguren el futuro. Demuestren que somos shinobis. Y los shinobis resistimos. El silencio de la multitud fue roto por un grito visceral iniciado por el grupo Konohamaru y los ninjas de Konoha, al cual se unieron rápidamente los ninjas de la arena, la nube, la roca y la niebla. Un rugido unificado de guerra sacudió el cielo del campamento. La alianza Shinobi había nacido verdaderamente. Días después, el choque de los mundos se materializó en la desolada llanura de las sombras, un terreno árido y gris flanqueado por montañas destruidas. Los 25,000 soldados de la Gran Alianza Shinobi se desplegaron en formación de combate. En la vanguardia se encontraban Naruto, Jiraiya, Tsunade, el Raikage A.B., Onoki, Meiterumi y Gaara. A su lado, Gui y Lee ajustaban sus posturas, listos para desatar el ki y las puertas internas que habían pulido. Frente a ellos, una densa niebla oscura comenzó a emerger de la tierra. La temperatura descendió a niveles glaciales mientras el suelo retumbaba con la marcha de una legión monstruosa. Desde la penumbra, las fuerzas completas de Akatsuki hicieron su entrada. La legión de Zetsus. Un ejército interminable de más de 100.000 clones de Zetsu blanco surgió del suelo, mostrando sus garras y caras grotescas. El Gedomazo. La colosal estatua demoníaca, con sus 9 ojos gigantescos abiertos y emitiendo un pulso de chakra destructivo, se erguía en la retaguardia. Conan. Flotando en el aire con sus gigantescas alas de papel. Nagato Uzumaki. Caminando erguido por su propio pie, con su cuerpo totalmente regenerado, vistiendo su túnica de líder y sus ojos Rinnegan brillando con una luz amenazante. Itachi Uchiha. Avanzando a paso firme, con la mirada vacía de humanidad y llena de un odio genocida tras la muerte de Sasuke. En sus cuencas brillaba el Mangekyou Sharingan eterno tras haber reclamado los ojos de su padre, desprendiendo una presión de chakra tan maligna que agrietaba el suelo a su paso. Madara Uchiha, Tobi. Encabezando el grupo con su máscara en espiral, portando el abanico Gunbai y sus 2 Sharingans nuevamente. Ambos ejércitos se detuvieron a 500 metros de distancia.
El viento del desierto sopló entre las dos fuerzas, arrastrando hojas secas y polvo. Madara dio un paso al frente, alzando su mano derecha hacia la masa de 25,000 shinobis. Su resistencia es inútil, pero si insisten en bailar en esta comedia, seré yo quien marque el ritmo de su destrucción, declaró Madara con voz profunda. Naruto dio un paso al frente de la alianza, desenvainando lentamente su espada carmesí. El chakra estalló a su alrededor haciendo temblar el lugar. Acabemos con esto de una vez por todas, sentenció Naruto. Avancen. Gritó el Raikage con una voz de trueno que retumbó sobre los soldados. El chispazo inicial provocó un estallido telúrico. La masa blanca de 100.000 Zetsus avanzó como una marea plaga, mientras la alianza Shinobi arremetía en una carga frontal coordinada. El impacto entre ambos ejércitos hizo temblar la corteza terrestre, llenando el aire con el estruendo de metal contra metal, explosiones de jutsu y gritos de guerra. En la primera línea del flanco centro derecho, los jóvenes novatos de Konoha, convertidos en su mayoría en flamantes Chunin tras años de duro entrenamiento, demostraron por qué la hoja era temida. Formación Inoshika CH, mantengan el perímetro. Ordenó Shikamaru Nara, extendiendo sus sombras en un abanico gigantesco que inmovilizó a más de 50 Zetsus de un solo movimiento. Yo me encargo del resto. Baika no Jutsu. Rugió Tsuji, expandiendo su cuerpo a un tamaño gigantesco y aplastando a las oleadas enemigas con sus puños de piedra. A pocos metros, Neji y Hinata avanzaban hombro con hombro como una pared impenetrable de taijutsu. Akerokugion SH. 64 palmas. Exclamó Neji, moviéndose como un fantasma entre las filas de Zetsus. Sus golpes precisos destruían los sistemas de circulación de chakra del enemigo, enviándolos a volar sin aliento. A su lado, Hinata demostró el fruto de su madurez y su entrenamiento bajo el estilo refinado que compartía con Naruto. Con una elegancia mortífera, sus manos se cubrieron con dos auras purpúreas con forma de leones. Juken H. Ake Shiken. Paso suave. Leones gemelos. Pronunció Hinata con voz firme pero serena. Su velocidad superaba por mucho lo que los Zetsus podían reaccionar. Fusionando una pizca del control de ki que Naruto le había enseñado a canalizar con su puño suave, cada estocada de Hinata no solo destruía el chakra enemigo, sino que creaba ráfagas de aire a presión que destrozaban a 3 o 4 Zetsus detrás del objetivo principal. Neji cubría el punto ciego de Hinata con ráfagas de Kaiten, coordinándose de tal forma que ningún enemigo podía acercarse a menos de 10 metros de ellos. En el sector contiguo, dos siluetas verdes se desplazaban a una velocidad que desafiaba la vista humana. Lee. Es hora de mostrar la verdadera fuerza de la juventud. Gritó Midgui, moviéndose en su estado base. Con una sola patada giratoria desintegró a una docena de clones de Zetsu al instante. Entendido, Gai Sensei. Respondió Rock Lee, cuyos ojos brillaban con determinación. Sin necesidad de abrir las puertas internas, Lee liberó una fracción de su poder. Desapareció en un destello de aire y reapareció sobre una colina infestada de enemigos. Konoha Senp. La patada de Lee generó un tornado de viento cortante que despedazó la formación enemiga en segundos. Ambos maestros del taijutsu luchaban con una fluidez aterradora, limpiando batallones enteros sin sudar una sola gota. En la retaguardia de la vanguardia, el grupo Konohamaru, ahora ascendido Sannin, peleaba con un gran trabajo en equipo. Moeji, ábrenos paso. Udon, mantén los flancos. Ordenó Konohamaru Sarutobi, sosteniendo un kunai imbuido en chakra de viento. Toriheki. Muro de tierra. Exclamó Moeji, levantando una pared para frenar la embestida enemiga, para luego usar elementos de agua junto con Udon y atrapar a los Zetsus en barro denso. Ahora. Estilo Konoha. Gritó Konohamaru, saltando sobre el muro, recordando cada sesión de entrenamiento bajo la tutela de Naruto, donde aprendieron a no desperdiciar chakra y a mantener la mente fría ante la presión. Konohamaru condensó un Rasengan infinitamente más denso que uno normal. Rasengan. Impactó la esfera en el centro del barrizal. La detonación no fue una explosión gigantesca e ineficiente, sino una onda expansiva concentrada que erradicó a 50 Zetsus de un golpe certero. Nada mal, Konohamaru. Dijo Kiba desde la espalda de Akamaru, decapitando Zetsus con su galga. Esos entrenamientos con Naruto de verdad les volvieron la cabeza de acero. Mientras la batalla rugía, Naruto observaba el campo desde una posición elevada junto a Killer Bee.
Ver a Shinobis de Iwa salvar a Shinobis de Kumo, y a los novatos de Konoha coordinarse con samuráis del país del hierro, le trajo a la mente la conversación privada que sostuvieron la noche anterior en la tienda de mando. En aquel flashback, las velas parpadeaban suavemente. Naruto, Jiraiya, Migui, Rogue y Killer Bee estaban reunidos en estricto secreto. Yo, hermano Naruto, había rapeado B, cruzando los brazos con curiosidad. Si tenemos ese poder celestial y Gui puede romper el cielo sin parpadear, ¿por qué dejar que la tropa vaya a la guerra a sangrar? Tú solo podrías borrar a Akatsuki en un parpadeo, yeah. Naruto había mirado a B con una expresión seria, madura y calculadora. Piénsalo bien, B, dijo Naruto con voz pausada. Si yo saliera al campo de batalla, liberara un poco de ki y destruyera a los 100,000 Zetsus y a los líderes de Akatsuki en 10 segundos, ¿qué cambiaría en el mundo? B se quedó en silencio. Naruto continuó, mirando a Gui y a Lee. Las naciones regresarían a sus aldeas, creyendo que la paz fue impuesta por un solo monstruo invencible. Volverían a desconfiar unas de otras, a armarse en secreto y, en 10 o 20 años, cuando yo no esté o cuando surja otra amenaza, la Quinta Guerra Mundial y Shinobi estallaría entre ellos. Jiraiya apoyó la mano en el hombro de su alumno y tomó la palabra, mirando a los presentes. Esta guerra es una farsa montada por Akatsuki, sí, admitió el Sannin con gravedad. Pero para el mundo ninja debe ser el catalizador de una paz real. La verdadera paz entre las naciones no nace de un salvador que lo hace todo solo. Nace cuando soldados de distintas tierras luchan juntos, sangran juntos y dependen del hombre que tienen al lado para sobrevivir. Solo cuando sientan el peso del dolor compartido, el odio entre las aldeas morirá. Naruto miró fijamente a Gui, B, Jiraiya y a Lee. Sé perfectamente que cualquiera de ustedes, o yo mismo, podría terminar con esta farsa en un instante. Pero debemos permitir que la alianza pelee y se unifique. Nuestro deber en esta batalla no es robarles su victoria, sino actuar como el escudo absoluto. Protegeremos a todos evitando muertes innecesarias, interviniendo contra las amenazas que ellos no puedan manejar. Dejen que sangren lo justo para unirse, pero manténganlos con vida. Migui y Rogue habían sentido cómo se les llenaban los ojos de lágrimas por la profunda sabiduría y compasión de las palabras de Naruto. Entendido, Naruto. Había exclamado Gui, alzando el pulgar. Seremos el escudo invisible de la juventud. Nadie morirá en nuestra guardia mientras la alianza construye su futuro. De regreso al presente, un rugido ensordecedor sacudió los cimientos de la llanura, trayendo a Naruto de vuelta a la realidad. En la retaguardia de Akatsuki, la colosal estatua del Gedomazo abrió sus ojos de par en par. La estructura de madera y piedra levantó sus gigantescos brazos y liberó una oleada de dragones de chakra destructivo que se dirigieron directamente hacia la masa principal de la alianza Shinobi, amenazando con vaporizar a miles de soldados en un solo impacto. Esas cosas van a aplastar a la división de la roca y la nube. Gritó un comandante. Naruto miró a Killer Bee y desenvainó la espada carmesí de su madre que llevaba en la espalda. Su ki estalló suavemente, envolviendo la hoja en una aura dorada tan afilada que cortaba el aire a su alrededor. «Ve, nos toca», dijo Naruto con tono sereno pero autoritario. «Es hora de detener a esa bestia. Ningún soldado de la alianza morirá por culpa del Gedomazo. A la orden, capitán», gritó B, utilizando una transformación avanzada que permitía cambiar su cuerpo y no solo una ilusión para aparentar usar su antigua forma de bestia con cola y lanzándose al frente junto a Naruto para interceptar al monstruo. Mientras Naruto y B avanzaban a velocidad sónica hacia el Gedomazo, la cúpula de mando de Akatsuki dio un paso al frente. Madara Uchiha, Tobi, Nagato, Itachi con su Mangekyou Sharingan eterno y Konan se flotaron o caminaron hacia la vanguardia enemigos. Al ver a los verdaderos líderes de la organización criminal romper filas, los 5 Kages y Jiraiya se posicionaron en la línea central, bloqueándoles el paso. El objetivo principal de ellos son los Jinchurikis y la destrucción del mundo, dijo Jiraiya, entrando en guardia junto a Tsunade, el Raikage Onoki, Meiterumi y Gaara. Kages, les prometí una guerra donde terminaríamos con Akatsuki. Es hora de cumplir esa promesa. No dejen que ninguno de esos monstruos avance un solo paso más. Rugió el Raikage, activando su armadura de rayo al máximo nivel. Los ejércitos colisionaban en los flancos, Naruto y B se medían contra la gigantesca masa del Gedomazo, y los líderes del mundo ninja quedaban cara a cara contra la cúspide de Akatsuki. La verdadera batalla de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi acababa de comenzar. Volviendo con Naruto y B, el Gedomazo rugió, desatando una onda expansiva de chakra de la muerte que hizo retumbar las montañas lejanas.
Sus brazos gigantescos cayeron como meteoros contra el suelo, abriendo grietas de cientos de metros y lanzando ráfagas de energía oscura que amenazaban con devastar las líneas de la alianza. Frente a la mole de piedra, Killer Bee frenó uno de los puños del monstruo con sus tentáculos, haciendo crujir la tierra. A su lado, Naruto flotaba tranquilamente en el aire, con los brazos cruzados y la espada carmesí en su espalda. «Vaya abominación», comentó Bee, reajustando el agarre de sus tentáculos. A pesar de no tener a los Bijulus completos, esta cosa emite un aura asquerosa, yeah. Naruto cerró ligeramente los ojos, escaneando el ki de la estatua demoníaca. «Es impresionante», admitió Naruto con voz calmada. Apenas tiene residuos de chakra de los Bijulus y los objetos sagrados que absorbieron, pero su nivel de poder ronda las 1,500 unidades. Para cualquier ninja común en este mundo, esta masa de piedra es una catástrofe que podría erradicar países enteros en una tarde, pero para nosotros, es simplemente una molestia. En ese instante, Naruto abrió los ojos de golpe. Su percepción de ki se extendió en un abanico invisible que atravesó el campo de batalla, penetrando kilómetros bajo la tierra. «Encontré a las garrapatas que movían las piezas desde las sombras», murmuró Naruto. Sin romper su postura, Naruto ejecutó un sello de mano. A su lado se formó un clon de sombra, imbuido con una fracción de su ki puro. «Ve. Acaba con la raíz de este parásito», ordenó Naruto. «Entendido», respondió el clon, desapareciendo en un destello dorado que dejó una estela de aire comprimido. A varios kilómetros del frente, escondidos dentro de un árbol gigante hueco y fusionados con la raíz de la tierra, se encontraban el Zetsu blanco original y Zetsu negro, la entidad ancestral que manipulaba la historia desde la época de Agoromo. «La batalla marcha según lo planeado», siseaba Zetsu negro con su voz gutural. «Nagato e Itachi mantendrán ocupados a los Kages mientras el Gedomazo agota a Naruto Uzumaki», su frase quedó sepultada en el aire. El árbol gigante explotó desde adentro hacia afuera. Antes de que Zetsu negro pudiera reaccionar o deslizarse por la tierra, el clon de Naruto apareció justo frente a ellos. La sola presencia de la presión de ki en el cuerpo del clon paralizó las funciones celulares de ambas entidades. «Uzumaki. ¿Cómo nos encontraste?», alcanzó a balbucear Zetsu negro, sintiendo un terror primigenio que no experimentaba desde la era de Otsutsuki. «Su chakra es repugnante, pero el ki de su malevolencia apesta aún más», dijo el clon de Naruto de forma gélida. Extendiendo su mano derecha, el clon generó una pequeña esfera de ki condensada y la lanzó. La onda de choque desintegró instantáneamente el cuerpo de Zetsu blanco y disolvió la masa negra de Zetsu negro a nivel molecular. La sombra que había manipulado a la humanidad durante milenios, fue borrada de la faz de la Tierra en menos de un segundo, sin dejar un solo rastro para regenerarse. Mientras tanto, en la superficie del campo de batalla, la legión de clones de Zetsu blanco intentó ejecutar su táctica de infiltración. Tras absorber el chakra de los shinobis caídos, varios Zetsus se transformaron en duplicados exactos de ninjas de la nube, la roca y la hoja, intentando apuñalar por la espalda a las divisiones médicas y a los comandantes. Sin embargo, la estratagema colapsó de inmediato. Migui y Rock Lee se desplazaban como verdaderos relámpagos por el frente. Al haber entrenado el control y la percepción del ki, ambos podían sentir la energía vital única de cada ser humano. Un disfraz de chakra no podía ocultar la firma vacía y artificial de un Zetsu. A tu izquierda, Lee. Ese ninja de la nube no tiene espíritu vital. Gritó Gui. Entendido, Gai-sensei. Exclamó Lee, apareciendo detrás del impostor y destrozándole el cráneo con una patada descendente. Gracias a la lectura de ki de Gui y Lee, cualquier Zetsu que intentaba infiltrarse era detectado y ejecutado en el instante en que cambiaba de forma. La alianza Shinobi, viendo que la retaguardia estaba completamente blindada, avanzó con renovada ferocidad, reduciendo las fuerzas de los Zetsus a un ritmo demoledor. En el centro del valle, la batalla entre la cúspide militar del mundo se había convertido en una escena de destrucción masiva. El Raikage, imbuido en su armadura de rayo, embatió a una velocidad cegadora contra Nagato. Sin embargo, el líder de Akatsuki ni siquiera se inmutó. Con el Rinnegan completamente funcional y su cuerpo regenerado, Nagato extendió la mano. Shinra Tensei, empujón celestial. La fuerza gravitacional repelió al Raikage a una velocidad aterradora, estrellándolo contra una colina. En el mismo segundo, Onoki intentó usar su Hinton, elemento polvo, desde el aire para desintegrar a Nagato, pero Itachi Uchiha apareció sobre un cuervo de sombras a su espalda. El Mangekyou Sharingan eterno de Itachi brilló con un fulgor carmesí maligno.
Un Susanoo incompleto de color naranja resplandeció, armando el espejo de Yatta para bloquear el impacto del Hinton, al tiempo que lanzaba llamas de Amaterasu hacia Meiterumi, forzándola a retroceder con sus murallas de agua. La combinación entre la visión compartida del Rinnegan y la invulnerabilidad estratégica del Mse de Itachi comenzó a acorralar trágicamente a los líderes mundiales. El Raikage volvió a la carga con un puñetazo devastador dirigido al cuello de Itachi, pero cayó de lleno en la trampa de Uchiha. Los ojos de Itachi se fijaron en los del Raikage. «Caíste», murmuró Itachi. «Tsukuyomi». El Raikage se congeló en el acto. En su mente, miles de espadas comenzaron a atravesar su cuerpo en un mundo rojo de tortura. Paralelamente, Nagato aprovechó la distracción para atraer a Onoki y a Meiterumi con su Banshee Tenin, atracción celestial. Itachi canalizó el poder de su Mangeki Sharingan eterno, expandiendo la ilusión del Tsukuyomi en masa para atrapar a los tres Kages simultáneamente. Onoki, Meiterumi y el Raikage colapsaron sobre la tierra, con los ojos vacíos, totalmente fuera de combate y con sus mentes destrozadas por la ilusión suprema de Itachi. Antes de que Nagato pudiera usar las estacas de receptor de chakra para rematarlos en el suelo, una figura se interpuso en un destello de velocidad absoluta. «No en mi presencia», rugió Jiraiya. Liberando una ráfaga de ki limpia y concentrada, Jiraiya desvió las estacas de Nagato en el aire y creó un barrido de viento que arrojó los cuerpos inconscientes de los tres Kages hacia la retaguardia, donde los novatos de Konoha los recibieron para ponerlos a salvo. Jiraiya se mantuvo en pie, con Tsunade a su lado. El Sannin de los sapos ya no reprimía su energía. Su aura de ki comenzaba a distorsionar el espacio a su alrededor, infundiendo un respeto que hizo que incluso Nagato ajustara su postura. Mientras Itachi y Nagato mantenían la vanguardia, Konan lanzó una tormenta de millones de papeles explosivos desde los cielos, mientras Tobi, Madara, emergía del suelo buscando atrapar a Tsunade en la dimensión del Kamui. «Te tengo, quinta Hokage», exclamó Tobi, extendiendo su mano para tocar el hombro de Tsunade y absorberla. Pero Jiraiya fue más rápido. Dejando de suprimirse un poco, se movió a una velocidad que superaba el tiempo de reacción del Sharingan de Tobi. Jiraiya soltó un golpe de palma al aire. La onda de choque de ki no intentó golpear a Tobi mientras era intangible, sino que comprimió el aire alrededor de su cuerpo a tal presión que alteró la densidad del espacio, forzando a Tobi a materializarse para no ser aplastado por la fuerza atmosférica. En ese milisegundo de materialización, Tsunade no perdió la oportunidad. Con el sello Jin liberado y sus puños cargados con una masa de chakra devastadora, la Hokage conectó un derechazo colosal directamente en el rostro de Tobi. «Esto es por Kakashi», gritó Tsunade. El impacto destruyó la máscara en espiral de Tobi, fracturándole la mandíbula y enviándolo a volar a más de 500 metros, estrellándose contra la pared rocosa de una montaña que colapsó por completo sobre él, dejándolo fuera de combate. Al mismo tiempo, Konan intentó rodear a Jiraiya con su maremoto de papel, pero Jiraiya canalizó su ki combinado con fuego. Katon. Endan. Una llama dorada e incombustible abrasó el cielo. El fuego imbuido en ki desintegró el papel de Konan instantáneamente, quemando sus alas y haciendo que la mujer cayera pesadamente al suelo, inconsciente y gravemente herida por el calor espiritual de la técnica. En cuestión de minutos, Jiraiya y Tsunade habían neutralizado completamente a Tobi y a Konan con una coordinación y fuerza implacables. El polvo de las explosiones comenzó a asentarse lentamente sobre la llanura de las sombras. Los cuerpos inconscientes del Raikage, el Tsuchikage y la Mizukage yacían bajo la custodia de los médicos en la retaguardia. Tobi permanecía sepultado bajo toneladas de roca y Konan yacía derrotada. En el centro del campo de batalla, solo quedaban 4 figuras de pie. De un lado, Nagato Uzumaki, con sus ojos Rinnegan brillando con una frialdad absoluta, y Itachi Uchiha, envuelto en el aura siniestra de su Mangeki Sharingan eterno. Del otro lado, Jiraiya, desprendiendo una presión de chakra que mantenía el equilibrio del terreno, y Tsunade Senju, con las marcas del SZ Saisei cubriendo su rostro y sus puños listos para la batalla. El viento helado del desierto sopló entre ambos bandos, levantando capas de polvo. Lograron derrotar a Konan y a Madara, e intervinieron para salvar a los Kages, dijo Nagato, mirando fijamente a su antiguo maestro. Pero sus esfuerzos son inútiles, Sensei. Este mundo debe conocer el verdadero dolor para poder sanar. Itachi dio un paso al frente, alzando su espada envuelta en las llamas de su Susanoo.
La mirada de Lucia estaba completamente vacía, consumida por el odio tras la muerte de su hermano. El destino de esta era se decide aquí, sentenció Itachi. Jiraiya cruzó los brazos, mirando a su antiguo alumno y espía con una mezcla de tristeza, firmeza y una autoridad inquebrantable. Es hora de poner fin a sus pesadillas, respondió Jiraiya. En el centro del campo de batalla, el Gedomazo rugió violentamente. La estatua demoníaca cargó una masa de chakra rojizo y negro en su boca, lista para disparar un rayo devastador directo a las agotadas filas de la Alianza Shinobi. Se acabó el tiempo de juego, ve, dijo Naruto con voz serena pero tajante, flotando en el aire. A la orden, capitán. Es hora de enviar a esta estatua de piedra al callejón. Respondió Killer Bee. Ambos dejaron de contener la inmensa presión de su ki. Una columna de luz dorada y pura emanó de Naruto, mientras que de Bee brotó una onda de choque carmesí. La sola vibración de sus auras hizo que el rayo del Gedomazo se desintegrara en el aire antes de ser disparado. Sin darle tiempo a reaccionar, Naruto apareció instantáneamente sobre la frente del Gedomazo. Apoyó la palma de su mano derecha contra la corteza de la estatua, mientras Bee sujetaba los hombros de la criatura con sus tentáculos. Un brillo cegador envolvió a la estatua. Naruto y Bee forzaron la succión de los residuos de chakra Biju que Akatsuki había sellado dentro de la vasija durante meses. La energía atrapada fue absorbida por completo dentro de sus cuerpos, canalizada y neutralizada por la inmensa capacidad de sus reservas de ki. Sin el sustento del chakra Biju, la estructura milenaria del Gedomazo comenzó a agrietarse masivamente. Desaparece. Rugió Naruto, lanzando un golpe de palma imbuido en ki directo al corazón de la estatua. La onda de choque atravesó la piedra divina de lado a lado. En un estallido sónico soplado por el viento, el colosal Gedomazo se desintegró en millones de partículas de polvo gris, desapareciendo para siempre del campo de batalla. Sin perder un solo segundo, Naruto y Killer Bee se giraron hacia las divisiones de la Alianza Shinobi, que luchaban exhaustas contra los miles de clones de Zetsu blanco restantes. Combinando el chakra Biju absorbido con el ki, Naruto extendió ambas manos hacia el cielo. Miles de hilos de luz dorada y carmesí se desplegaron como manto sobre el ejército. De repente, mantos de aura pura envolvieron a cada uno de los 25,000 shinobis, restaurando su estamina, curando sus heridas superficiales y aumentando su velocidad a niveles sobrehumanos. ¿Pero qué es este poder?, balbuceó un Jounin de la roca, mirando sus manos envueltas en luz dorada. Siento cómo mi energía se renueva por completo. Es Naruto Uzumaki y el Jinchuriki de la nube. Gritó un ninja de la niebla, viendo cómo Naruto y Bee cruzaban el campo a velocidades invisibles para el ojo humano, erradicando a miles de Zetsus con simples barridos de viento y ráfagas de ki. Al ver la demostración de poder de Naruto y Bee, en el flanco izquierdo del batallón, Midway y Rogue ajustaron sus bandas protectoras. Sus ojos brillaban con un fuego abrasador. Mira a esos jóvenes darlo todo en el campo de batalla. Gritó Gui, ajustando su postura de combate. Las bestias verdes de Konoha no podemos quedarnos atrás en este momento histórico. Sí, Gai-sensei. Respondió Lee, apretando los puños con fervor. Es hora de demostrar el verdadero fruto de nuestro entrenamiento y desatar la llama de la juventud al máximo. Ambos maestros del taijutsu flexionaron sus rodillas. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse violentamente a medida que sus canales de chakra y ki se expandían en perfecta sincronía. Archimon Tonk. Daigo Utomon, Kai. 8 puertas internas. Quinta puerta de la herida, abrir. Rugieron ambos al unísono. Una masa de aura verde y salvaje estalló alrededor de Gui y Lee, agrietando la tierra bajo sus pies. Combinando el flujo de la quinta puerta con la refinada circulación de ki que habían pulido, su velocidad superó barreras físicas. Transformados en dos cometas de luz verde, Gui y Lee se abalanzaron sobre el centro del ejército enemigo. Leaf Storm de la juventud. Exclamó Gui, girando en el aire a la velocidad del sonido y creando un tornado de aire comprimido que pulverizó a cientos de Zetsus. Uranus Renge. Gritó Lee, rebotando de Zetsu en Zetsu tan rápido que parecía estar en 50 lugares al mismo tiempo, destruyendo las cabezas y pechos de los clones antes de que estos pudieran tocar el suelo. Inspirados por el despliegue de los héroes, y con las energías totalmente restauradas gracias al manto de ki de Naruto, los 25,000 shinobis de la alianza cargaron en un contraataque masivo. El grupo Konohamaru, los novatos de Konoha y los batallones de las 5 naciones arrasaron con las fuerzas enemigas en una maniobra pinza impecable.
En cuestión de minutos, el último clon de Zetsu blanco fue erradicado del campo de batalla. Mientras la infantería enemiga caía, en el centro de la llanura la tensión se encontraba en su punto de ebullición. Nagato e Itachi Uchiha se mantenían erguidos. Itachi mantenía activo su Mangekyou Sharingan eterno, con el Susanoo naranja flanqueando su figura, mientras Nagato alzaba ambas manos cargando una cantidad de chakra gravitacional aterradora. A pocos metros, los cuerpos inconscientes de Tobi, con el rostro destrozado, y Konan yacían al pie de las rocas. Jiraiya dio un paso al frente, interponiéndose entre los dos miembros restantes de Akatsuki y una asombrada Tsunade Senju. El Sannin de los sapos juntó las palmas de sus manos y cerró los ojos. Para mantener la farsa ante Tsunade y la alianza de su verdadero poder, Jiraiya decidió manifestar abiertamente el modo sabio para que no surjan dudas de cómo pudo derrotar solo a los dos Akatsukis más fuertes. En un segundo, las marcas rojas en el rostro de Jiraiya se extendieron y sus ojos adoptaron la pupila horizontal de los sapos. Una presión de energía natural y ki combinado hizo temblar las montañas circundantes. Se terminó, Nagato, Itachi, dijo Jiraiya con una voz profunda e imponente que resonó en todo el valle. Banshi Tenin, intentó Nagato, aplicando una fuerza de atracción masiva para arrastrar a Jiraiya. Pero Jiraiya ni siquiera se movió de su posición. Con el dominio perfecto de la energía natural y el ki, su cuerpo era más denso que una montaña. En un destello de velocidad senjutsu que dejó una estela de vapor en el aire, Jiraiya apareció directamente frente al Susanoo de Itachi. Imposible. Alcanzó a pronunciar Itachi, alzando la espada de Totsuka para cortar. Jiraiya no usó armas. Concentró senjutsu en su puño derecho y asestó un golpe directo al escudo del espejo de Yata. Senp. Zokumite. Arte sabio. Impacto del sapo. La onda de choque atravesó la armadura impenetrable de Itachi, destruyendo el Susanoo como si fuera cristal delgado. La fuerza del golpe impactó de lleno en el pecho de Uchiha, rompiéndole las costillas y arrojándolo metros atrás escupiendo sangre. Nagato intentó usar el Shinra Tensei a máxima potencia para repeler al Sannin, pero Jiraiya usó un Shunshin instantáneo, apareciendo detrás de Nagato. Con un rápido movimiento de manos, atrapó a Nagato y arrastró el cuerpo de Itachi junto a los caídos Tobi y Konan en un solo punto del terreno, inmovilizándolos con sellos para que no puedan hacer nada. Los cuatro líderes de Akatsuki estaban acorralados e incapaces de moverse. Jiraiya alzó su mano derecha hacia el cielo. La energía natural y el ki de la comenzaron a arremolinarse violentamente en la palma de su mano, creando una esfera gigantesca de chakra azul brillante que medía más de 15 metros de diámetro. Esta es la lección final de su maestro, dijo Jiraiya, mirando a Nagato y Konan con una mezcla de lástima y convicción. Descansen en paz. Senp. CH Dama Rasengan. Jiraiya impactó la esfera monumental sobre los cuatro miembros de Akatsuki. La detonación de energía pura no produjo un estallido sucio, sino una columna de luz blanca y dorada que purificó el suelo, desintegrando a Nagato, Itachi, Tobi y Konan a nivel atómico. Cuando la luz se disipó, solo quedaba un cráter limpio y plano en la Tierra. Akatsuki había sido erradicada de la faz del planeta. Tsunade Senju se acercó corriendo, con los ojos abiertos de par en par por el asombro y la incredulidad ante la escala de poder que Jiraiya acababa de desplegar sin apenas transpirar. Jiraiya, balbuceó Tsunade, deteniéndose a su lado. ¿Cómo demonios ejecutaste el modo sabio tan rápido y con semejante cantidad de energía? Ni siquiera necesitaste a los dos grandes sabios sapos en tus hombros. Jiraiya se rascó la nuca y soltó una carcajada despreocupada, desactivando las marcas de su rostro para volver a su estado normal. Ah, eso, bueno, Tsunade, la verdad es que antes de que la batalla se pusiera fea, mandé a un clon de sombra a esconderse en las rocas a reunir energía natural por mí, mintió Jiraiya con una sonrisa torcida. Me tomó varios minutos acumular lo suficiente para acabar con ellos de un solo golpe. Lamentablemente, no soy tan talentoso ni rápido para esto como el mocoso de Naruto. Sin embargo, mientras Tsunade suspiraba aliviada creyendo la explicación, Jiraiya pensó para sus adentros con ironía. Bueno, tal vez no sea tan monstruosamente rápido como el mocoso de Naruto para reunir energía natural, pero reunir toda la energía natural que mi cuerpo puede resistir solo me toma 5 minutos en realidad. Tras la victoria absoluta, los cuerpos de la alianza Shinobi estallaron en vítores y lágrimas de júbilo.
Los escuadrones médicos de todas las aldeas actuaron de inmediato. Los cuerpos inconscientes del Raikage-a, el Tsuchikage Onoki y la Mizukage Meiterumi, quienes habían sufrido el colapso mental por el Tsukuyomi de Itachi, fueron trasladados con máxima urgencia a las carpas médicas del campamento central. Allí, Tsunade Senju y Sakura Haruno lideraron las operaciones de sanación. Combinando el ninjutsu médico de palma verde con técnicas de estimulación cerebral avanzadas, ambas lograron romper los residuos del genjutsu en los cerebros de los Kages, estabilizando sus mentes tras 2 días de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, los demás médicos atendieron a los pocos soldados heridos, logrando una tasa de supervivencia sin precedentes en la historia de las guerras ninja. 3 días después de la batalla, se celebró la cumbre de la victoria en la tienda principal del campamento. Los 5 Kages, recuperados y vestidos con sus túnicas ceremoniales, se sentaron en la gran mesa circular junto a los comandantes de división. El ambiente ya no era de desconfianza ni rencor, sino de una fraternidad profunda sellada por la sangre compartida en el campo de batalla. Hemos visto a ninjas de la roca dar la vida por los de la nube, y a médicos de la hoja curar a soldados de la niebla, declaró el Raikage-a, poniéndose de pie y haciendo una inclinación respetuosa. Propongo que la Gran Alianza Shinobi no se disuelva hoy. Que permanezca como un consejo permanente para mantener la paz entre nuestras naciones por el resto de la historia. Onoki, Meiterumi, Gaara y Tsunade asentieron con una sonrisa. El tratado de paz definitivo entre las 5 grandes naciones ninja fue firmado esa misma tarde. Durante la reunión, Onoki miró a Naruto Uzumaki y a Killer Bee. Hay un asunto crucial que debemos tratar antes de cerrar esta cumbre, dijo el Tsuchikage. ¿Qué pasó en la pelea en contra del Gedomazo y por qué los Jinchurikis al volver a sus aldeas no tenían ni rastro del chakra Biju? Naruto y Killer Bee intercambiaron una mirada seria y previamente ensayada. Naruto dio un paso al frente, tomando la palabra con la compostura de un líder consumado. Cuando destruimos el Gedomazo, Kurama, el 9 colas, y Giki, el 8 colas, hablaron directamente con Bee y conmigo a través de nuestra conexión mental, explicó Naruto con tono grave y solemne. Ellos nos revelaron la verdadera naturaleza de su existencia, continuó Naruto, tejiendo la mentira perfectamente estructurada. Los 9 Bijulus nunca fueron seres independientes por origen. Fueron fragmentos de chakra moldeados por el sabio de los 6 caminos a partir de la masa primordial del Gedomazo. La estatua no era una simple vasija, sino el ancla de alma que mantenía la cohesión de sus formas en este mundo. Killer Bee asintió con seriedad, apoyando las palabras de Naruto sin cantar ni rapear, dándole una solemnidad absoluta a la historia. Así es, dijo Bee. Al pulverizar la estatua demoníaca, las raíces de chakra que sostenían la existencia de Giki, Kurama y el resto de Bijus se rompieron para siempre. Sus auras se disolvieron y regresaron a la energía natural del planeta. Ellos han dejado de existir permanentemente. Naruto miró a los Kages a los ojos. Ya no existen los Bijulus en este mundo. No hay 9 colas, no hay 8 colas, ni ninguno de los otros 7. La era de las bestias con cola y de los Jinchurikis ha llegado a su fin absoluto. La humanidad ya no tiene armas de destrucción masiva por las cuales pelear. Los Kages se miraron entre sí, conmocionados pero invadidos por un sentimiento de profundo alivio. La mayor fuente de guerras, odio y sacrificios humanos en la historia Shinobi había desaparecido para siempre. Ninguno sospechó jamás que los Bijulus reales estaban vivitos y coleando, disfrutando de la libertad y del aire puro en la isla secreta de Uzushigakure. Al finalizar la cumbre, las noticias del fin de la guerra se extendieron como la pólvora por todo el continente. El Consejo de la Alianza proclamó oficialmente a 5 hombres como los grandes héroes de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Naruto Uzumaki, Jiraiya, Killer Bee, Rock Lee y Midgui, reconociendo que su poder y liderazgo habían salvado a la humanidad del desastre. Sin embargo, durante las celebraciones en Konoha semanas después, Naruto y Jiraiya hicieron un anuncio que dejó a la aldea en shock. Frente a Tsunade y el consejo, Naruto entregó su banda protectora de la hoja. Mi ciclo como ninja de Konoha ha terminado, anunció Naruto con serenidad. Jiraiya Sensei y yo hemos decidido retirarnos al 100% del sistema militar ninja para dedicarnos plenamente a la vida de ermitaños y sabios de las artes naturales, viajando por el mundo sin ataduras a ninguna aldea. Al mismo tiempo, en el clan Iga, se produjo una revolución histórica. Hinata Iga, habiendo alcanzado la maestría y la madurez, logró utilizar los sellos antiguos para abolir definitivamente el sello del pájaro enjaulado, liberando a la rama secundaria de la esclavitud perpetua y unificando a las dos familias en una sola línea de sangre igualitaria.
Con su misión en el clan cumplida con éxito, Hinata cedió el liderazgo de la familia a Neji Iga, quien fue nombrado por unanimidad como el nuevo y digno líder del clan Iga. Mi camino está al lado de Naruto, declaró Hinata ante Neji y los ancianos, despidiéndose con una sonrisa llena de paz y amor. El mundo ninja creyó la historia de que Naruto, Jiraiya y Hinata se habían convertido en ermitaños itinerantes, que vagaban por los bosques en busca de la iluminación espiritual. Pero la verdad era infinitamente más grandiosa. Un día después, lejos de las fronteras de las 5 naciones, 3 figuras caminaban por las costas de una isla rodeada de remolinos gigantescos. Al cruzar las turbulentas aguas que rodeaban las espirales del océano, la barrera invisible de Fuinjutsu Iki se abrió con un murmullo dorado ante la presencia de sus legítimos dueños. Ante sus ojos no se erigían ruinas ni sombras del pasado, sino la majestuosa y renacida Uzushigakure. Una maravilla arquitectónica donde los sellos del antiguo clan Uzumaki, los senderos de naturaleza viva y la energía pura del ki coexistían en una armonía perfecta. Torres de cristal pulido canalizaban la energía del aire, mientras cascadas de agua cristalina recorrían las avenidas principales. Al descender a las calles, el sonido de la guerra quedó atrás para dar paso al más hermoso de los milagros: el bullicio de una vida en paz. Cientos de habitantes caminaban libres, ríen en los mercados, y niños corrían persiguiendo mariposas de luz sin el temor de ser arrastrados jamás a un campo de batalla. No caminaron mucho antes de ser rodeados por una comitiva de rostros cálidos y poderosos. Encabezando el grupo estaban los antiguos Jinchurikis, que habían decidido hacer de Uzushio su hogar definitivo. F, volando suavemente con sus alas de chakra insecto antes de aterrizar con una enorme sonrisa. Resi, ajustándose su armadura de hierro. Lian, el imponente guerrero del vapor, despojándose de su máscara para darles una inclinación de absoluto respeto. «Llegan justo a tiempo», exclamó F con entusiasmo contagioso. «Tienen que ver los nuevos terrenos de entrenamiento que construimos en el sector norte. Hemos logrado refinar el control de nuestro ki al punto de no depender del chakra para defender la isla. El progreso de todos ha sido brutal, Naruto», añadió Resi con una voz grave pero llena de gratitud. «Ya no somos armas de guerra ni chivos expiatorios de las aldeas. Aquí finalmente aprendimos lo que significa ser humanos». Y el resto de nuestros antiguos Jinchurikis también estaban agradecidos. Sin embargo, decidieron regresar para proteger sus aldeas. Se escucharon unas voces. A su alrededor, las antiguas 9 bestias con cola en su forma humana se acercaron con miradas de sincera hermandad. Kurama dio un paso al frente, cruzando los brazos con una sonrisa orgullosa. Ya no eran monstruos ni prisioneros. Eran la familia que cuidaba el corazón de Uzushio. Dejando el bullicio festivo de las calles abajo, Naruto caminó despacio hacia el punto más alto de la isla. Una majestuosa colina cubierta de hierba verde y flores silvestres que contemplaba el horizonte infinito del gran océano. A su lado, Hinata caminaba a su mismo paso. Libres de las cadenas de las castas, del sello del pájaro enjaulado y de las sombras del pasado, sus dedos se entrelazaron con firmeza. Naruto apretó suavemente su mano, sintiendo el calor vivo de la mujer que había elegido caminar a su lado no por deber, sino por amor absoluto. Hinata recostó su cabeza contra el hombro de Naruto, cerrando los ojos para escuchar el murmullo del viento y el rugido eterno de las olas. Un par de pasos atrás, Jiraiya se detuvo. El gran sabio de los sapos sacó su pipa de madera, la encendió con una pequeña chispa de chakra y dio una larga bocanada. El humo blanco se elevó y se disolvió suavemente en la brisa marina. Jiraiya observó la espalda de su pupilo, la sonrisa radiante de Hinata, las calles vivas de Uzushigakure y la paz inamovible que abrazaba a la isla. Recordó las viejas profecías, los años de vagar por el mundo buscando una respuesta al odio y el dolor que consumían a la humanidad. Una sonrisa de satisfacción pura y profunda se dibujó en su rostro maduro. La búsqueda había terminado. El chico de la profecía no solo había salvado el mundo, había superado a todas las leyendas que lo precedieron. En el continente, las 5 naciones ninja continuarían su historia creyendo en una paz nacida de la alianza y el recuerdo de una gran guerra. Pero aquí, en el santuario oculto entre las mareas de Uzushio, la verdad era eterna. Habían salvado al mundo de su propia autodestrucción, unificado el espíritu de las naciones y construido un hogar inexpugnable donde el dolor era un recuerdo distante y la paz ya no era un sueño fugaz, sino una realidad eterna. Fin.